cuando me casé con Andrew, él trabajaba para mi padre. Fue así como nos cruzamos por primera vez. Después de nuestra boda, decidimos que yo me quedaría en casa para poder dedicarme a mis hobbies, siendo la costura y el tejido los que más apreciaba. Me encantaba hacer bufandas y guantes para él cada invierno. Con el tiempo, mis habilidades mejoraron, y él comenzaba a comparar con orgullo mis piezas hechas a mano con las compradas en las tiendas. Su aliento aumentó mi pasión, y soñaba con compartir este amor por la artesanía con nuestro futuro hijo, un pensamiento que siempre nos sacaba una sonrisa. Llevamos 6 años de casados, aunque no hemos tenido hijos. Nuestra vida juntos ha sido plena. A pesar de su exigente trabajo, Andrew siempre hacía un esfuerzo por pasar tiempo conmigo cuando podía, y eso significaba todo para mí. Aún así, hubo momentos en que su trabajo me hacía sentir más como un pensamiento después que como una pareja. Nuestra vida tranquila se interrumpió hace 3 años, cuando de repente me desplomé en casa, mareada y débil. Andrew me llevó rápidamente al hospital, donde desperté para escucharle hablar sobre mi condición con el doctor. El diagnóstico era grave, una enfermedad crónica que tendría que manejar el resto de mi vida. Aunque no era inmediatamente mortal, la posibilidad de futuros episodios significaba que las estancias hospitalarias serían parte de mi realidad. A pesar de estar abrumada por la ansiedad, encontraba consuelo en la presencia de Andrew. Me aseguraba que todo estaría bien, incluso cuando yo no estaba tan segura. Fue durante una de esas estancias en el hospital cuando algo que Andrew dijo se me quedó grabado, mientras reflexionaba sobre las bufandas y guantes que había tejido durante los años, ahora olvidados y llenándose de polvo. Él comentó casualmente: «Me casé contigo porque eres la hija del jefe». Las palabras me cortaron más de lo que esperaba. Fue un comentario imprudente, pero reveló algo que no había comprendido completamente. Me di cuenta de que necesitaba enfrentarlo, entender cómo se sentía realmente y ver si aún podíamos valorar nuestra relación como lo soñamos alguna vez. A pesar de las garantías de Andrew durante mi estancia en el hospital, sus palabras reconfortantes no aliviaron completamente mis preocupaciones. Me prometió que me visitaría siempre que pudiera, tomándome la mano y dándome la seguridad de que saldría adelante. Por un tiempo, cumplió esa promesa, visitándome casi a diario. Se sentaba a mi lado, traía mis herramientas de costura favoritas y pasábamos horas cosiendo juntos, nuestra conversación llenando el silencio. Esos momentos eran un escape bienvenido de la monotonía de la vida en el hospital. Pero después de aproximadamente 1 año, las visitas se volvieron menos frecuentes. Lo que antes era una rutina diaria se convirtió en una aparición ocasional cada pocas semanas. Lo atribuí a su abrumadora agenda de trabajo, y seguí tejiendo en su ausencia. Me concentré en una bufanda que planeaba darle la próxima vez que viniera, pensando que pronto me darían de alta. A medida que pasaban los meses, también comencé a tejer un par de guantes a juego, cada puntada llena de amor y esperanza. El día que finalmente regresó, estaba ansiosa por presentarle los guantes, pero cuando se los entregué, la respuesta no fue lo que esperaba. «¿Sigues haciendo esto?». «Es molesto», dijo sin entusiasmo, empujando la bufanda que había hecho, perfectamente intacta, de vuelta a mis manos, junto con los papeles de divorcio. Sus palabras fueron más afiladas que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me explicó que ya no podía cuidarme y que era hora de separarnos. Los papeles de divorcio fueron firmados, y así, nuestra historia juntos terminó. Ya sospechaba que algo no estaba bien cuando sus visitas se hicieron menos frecuentes, pero la realidad me golpeó como una ola. Me había convencido de que todo se debía al trabajo, que el Andrew con el que me casé, el hombre amable y cariñoso, nunca me abandonaría. Pero cuando las visitas se detuvieron sin explicación, supe que algo profundamente mal estaba sucediendo. Cuando le pregunté, con calma, por qué quería el divorcio, no fue por desesperación. Ya había aceptado que quizás me había convertido en una carga para él. Si realmente deseaba esto, estaba lista para dejarlo ir. Fue doloroso, pero entendí que la vida que alguna vez soñamos compartir ya no era posible. A medida que las visitas de Andrew se hicieron más infrecuentes, no pude ignorar la creciente sensación de que la sociedad que él me había prometido se había convertido en algo irreconocible. Finalmente, encontré el valor para enfrentarlo, para preguntarle por qué todo había cambiado de manera tan drástica. Su respuesta fue rápida y cruel: «¿No es obvio? Desde que me casé contigo, ha sido un problema tras otro. Estoy tan cansado de esas bufandas y guantes que haces cada año. Honestamente, solo me casé contigo porque tu papá era mi jefe». Se rió, pero fue una risa dura y amarga, como una bofetada en la cara. Sus palabras revelaron un resentimiento que no sabía que existía, un desprecio por las mismas cosas que yo apreciaba de nuestra vida juntos, cosas que alguna vez parecía valorar. Mientras descargaba su ira, noté la bufanda lujosa y perfectamente elaborada que llevaba alrededor del cuello, una bufanda que no había hecho yo. Entonces me cayó la ficha. Con dolorosa claridad,
que tal vez nunca había valorado realmente los regalos que tanto tiempo y amor me había tomado crear. Tal vez siempre habían sido solo una molestia para él, un hecho que me hirió profundamente. Después de que me enfermé y mi padre se retiró, los verdaderos sentimientos de Andrew se hicieron aún más evidentes. En el primer año de mi enfermedad, él continuó visitándome, quizás por obligación o para mantener la imagen del esposo dedicado. En el trabajo, a menudo era elogiado por su aparente devoción hacia mí, una fachada que parecía beneficiarlo, tanto en su vida profesional como con sus colegas. Cuando lo enfrenté sobre esto, señalando cómo sus visitas parecían más motivadas por la necesidad de preservar su imagen que por un cuidado genuino hacia mí, se sorprendió momentáneamente. Luego, con una honestidad a regañadientes, admitió que mi enfermedad en realidad había hecho su vida más fácil en el trabajo. Esto fue una dolorosa confirmación de lo que sospechaba. Para Andrew, yo ya no era su esposa, sino un medio para un fin, algo que podía usar para avanzar en sus propios objetivos. La verdad fue un despertar brutal. Durante toda mi enfermedad, él desempeñó el papel de esposo afligido de tal manera que le otorgó simpatía y elogios. Si trabajaba hasta tarde, todos me elogiaban por ser tan dedicado, me dijo, con su voz casi triunfante, y cuando necesitaba un descanso, solo tenía que decir, mi esposa está enferma, y lo conseguía. Funcionaba perfectamente, continuó, explicando con arrogancia cómo mi enfermedad incluso había allanado el camino para su promoción, menospreciando a sus colegas como tontos que se creyeron su historia. Mientras hablaba, no reconocía al hombre que una vez amé. El extraño frente a mí llevaba una sonrisa cruel que revelaba su verdadera naturaleza. En ese momento, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era, una mentira cuidadosamente construida. En silencio, acepté la realidad. Si mi enfermedad te fue útil, supongo que no nos volveremos a ver, dije, con la voz firme. A pesar del dolor, le entregué los papeles del divorcio, y sin mirarlo siquiera, los tomó y se fue, marcando el fin de nuestro matrimonio. Después de que se fue, todo el peso de lo que había sucedido me cayó encima, y me quedé llorando sola. Poco después, me dieron de alta del hospital y me fui a quedar con mis padres. Mi padre estaba furioso cuando se enteró de lo que realmente había pasado. No puedo creer que haya hecho esto, dijo, furioso, pero para ese entonces, ya había aceptado el fin de mi matrimonio. Tranquilicé a mi padre, diciéndole que quería quedarme con ellos un tiempo. Mis padres me apoyaron, animándome a concentrarme en lo que me hacía feliz, que, en ese momento, simplemente era estar con mi familia. Antes de mudarme definitivamente, decidí visitar nuestra antigua casa por última vez. Cuando llegamos, descubrí que la cerradura de la puerta principal estaba rota. Tuvimos que tocar el timbre, y nos recibió un extraño que nos informó que había comprado la casa unos meses antes y ahora vivía allí con su familia. Mis padres se indignaron, pero para ese momento, yo ya lo había superado. La casa, al igual que mi matrimonio, ya no era mía. Elegí no crear problemas para los nuevos residentes y me fui en silencio, pero el asunto me quedó dando vueltas en la cabeza. No podía dejarlo ir, así que llamé a Andrew para confrontarlo sobre la casa. Su respuesta fue fría e indiferente. Sí, la vendí mientras tú estabas en el hospital. Me quedé con el dinero. Era mi casa desde un principio, dijo, como si fuera un detalle trivial. Sus palabras me dolieron, pero para entonces ya me había preparado para su egoísmo y ya había tomado la decisión de seguir adelante sin él. Su tono casual al mencionar que había vendido nuestra casa solo profundizó mi sensación de desilusión. Fue un shock enterarme de que había vendido la casa casi un año antes, alrededor del tiempo cuando sus visitas y su preocupación por mí empezaron a desvanecerse. El hecho de que tomara una decisión tan importante sin consultarme, especialmente cuando aún estábamos legalmente casados y ni siquiera habíamos finalizado la división de bienes, fue tanto asombroso como enfurecedor. Aunque los papeles del divorcio ya estaban firmados, habíamos planeado reunirnos la semana siguiente para discutir los últimos detalles. Sin embargo, Andrew había actuado por su cuenta, de manera anticipada, otra traición que no esperaba. Cuando lo confronté por teléfono, tratando de mantener la calma, le dije, no entendiste nada. Su respuesta fue confusa, como si no tuviera idea de lo que le estaba diciendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero yo no estaba dispuesta a explicarlo por teléfono. Te lo explicaré la próxima semana, respondí y colgué. Me volví hacia mis padres, que podían ver el impacto que esta situación estaba teniendo en mí. Logré sonreír y le pedí a mi padre un favor. Expuse mis planes, pidiendo su ayuda para preparar todo lo que necesitaríamos para la reunión. Ya me encargué de todo, dijo mi padre, ofreciéndome una sonrisa tranquilizadora, aunque podía sentir la preocupación detrás de ella. No tenemos mucho tiempo antes de la reunión, pero lo manejaremos. Como mi padre, probablemente sentía una mezcla de culpa por haberme presentado a Andrew y enojo por sus acciones.
pero su determinación para apoyarme era palpable, y le agradecía mucho. A medida que se acercaba el día de la reunión, una pequeña sonrisa inesperada apareció en mi rostro al pensar en la reacción de Andrew frente a lo que habíamos preparado. La reunión se llevaría a cabo en la casa de mis padres. Mis padres y yo nos sentamos de un lado, mientras Andrew estaba al frente, mirándonos. A pesar de saberlo profundamente que mis padres estaban heridos por lo que había pasado, Andrew parecía completamente indiferente, e incluso se burlaba en ocasiones. Su comportamiento no solo era irrepetente, sino descaradamente irrespetuoso. Su arrogancia solo fortaleció mi determinación. Sentada allí con mis padres, sentía el peso de todas las injusticias que me había hecho, pero también me sentía empoderada por el apoyo de mi familia mientras nos preparábamos para enfrentarlo juntos. A medida que avanzaba la reunión, mantuve la calma, asegurándole a Andrew, no planeo pedir mucho. Él trató de parecer generoso, afirmando que el dinero de la venta de la casa sería suficiente. Esta declaración enojó visiblemente a mi padre, pero yo puse una mano sobre la suya, indicándole que se mantuviera tranquilo. Teníamos la ventaja, y no había necesidad de escalar las cosas aún más. Antes de continuar, hay algo importante que necesitamos abordar, dije, y mi padre me pasó un documento. Lo extendí para que Andrew lo viera. La casa estaba efectivamente a tu nombre, pero el terreno sobre el que está construida aún pertenece a mi padre, que es el titular, expliqué, manteniendo el tono equilibrado. El rostro de Andrew se tensó en un ceño fruncido. ¿Y qué? La casa seguía siendo mía. Nadie puede quejarse. ¿Crees que esto es una forma de vengarme? Rió desdeñosamente, claramente sin entender la gravedad de la situación. Es cierto que legalmente vendiste la casa, reconocí, pero como el terreno sigue siendo propiedad de mi padre, esto crea un problema significativo para la familia que compró la casa. Pausé, dejando que el peso de mis palabras calara. Vendiste la casa, pero como dueño del terreno, mi padre podría exigirles renta a la familia que vive allí. Eso les causaría muchos problemas, ¿verdad? Dejé el silencio flotando un momento, permitiendo que Andrew absorbiera las implicaciones. No queremos causarles problemas, pero no podemos simplemente dejar ir nuestros derechos sobre el terreno sin una compensación. Tenemos la intención de ofrecerles la oportunidad de comprar el terreno. No los echaremos ni les cobraremos renta, pero sería un problema mayor si se niegan a comprarlo. Continué, originalmente, mi padre tenía la intención de regalarnos este terreno para construir nuestro futuro, no para que lo vendieras a extraños sin considerar nada. Si la familia que compró la casa se niega a comprar el terreno, incluso podrían demandarte por haberlos engañado, pensando que tenían la propiedad completa de su hogar soñado. ¿Puedes imaginar cómo se sentirían si supieran que hay costos inesperados asociados con su hogar ideal? Decidimos visitar a la familia que había comprado la casa para explicarles la situación y encontrar una solución justa. Este enfoque no solo protegía los intereses de mi familia, sino que también mostraba consideración por los compradores inocentes, con el objetivo de evitar más complicaciones o angustias. Cuando les explicamos las circunstancias a los nuevos dueños, se mostraron sorprendentemente comprensivos, pero firmes en su postura. Sabían que cualquier problema legal derivado de la venta recaería sobre el vendedor, Andrew, e incluso insinuaron la posibilidad de demandarlo si no llegábamos a un acuerdo satisfactorio. Al ver la cara de Andrew despojarse de color, pude ver que finalmente entendió la gravedad de la situación. Estaba frente a severas consecuencias financieras. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer? Le respondí con una ligera sonrisa, casi con suficiencia. La familia podría comprarnos el terreno, y eso resolvería todo, pero tendrás que cubrir los costos. Una vez que ellos sean dueños tanto de la casa como del terreno, todos los problemas se solucionarán. Continué explicando las complicaciones con más detalle. No se dieron cuenta del valor completo del terreno cuando compraron la casa, por lo que podrían pedirte una compensación. Es su decisión, y el terreno en sí está en una ubicación privilegiada. Podría valer más que la casa, incluso si liquidaras todos tus bienes. Es posible que no tengas suficiente para cubrir el costo. Alternativamente, podrías recomprar la casa y pagar el terreno, además de una cuota de reubicación para la familia. Recuperarías la casa y el terreno, pero después de pagarles por mudarse, cualquier ganancia potencial sería mínima. Hice una pausa, dejando que el peso de la situación se asentara antes de continuar. Y en cuanto a la pensión alimenticia, tus acciones me han causado un considerable daño emocional. Tengo la intención de pedir compensación por eso. Me usaste como una ficha en tu carrera, y ahora que puedo ver todo tal como era, me repugna. Planeo buscar daños por el daño emocional que me causaste. Aunque el caso no sea fácil de probar, es importante abordarlo, especialmente considerando tu situación actual. Mi padre, aunque ya retirado, agregó su voz a la conversación, con tono firme.
Todavía tengo muchas conexiones de mi carrera. He hablado con antiguos colegas que comparten tu opinión y saben exactamente lo que has hecho. Andrew, estás siendo hablado a tus espaldas, todos te están despreciando, dijo con una sonrisa sombría, dejando claro que la reputación de Andrew estaba desmoronándose. La realidad pareció golpear a Andrew con fuerza, y por primera vez, se veía realmente desconcertado. El estatus que había construido cuidadosamente en el trabajo, usándome como trampolín, ahora se estaba derrumbando. Sentada con confianza frente a él, entrelacé mis manos, mi sonrisa ancha e irreconocible para él, una que no me había visto en años, especialmente desde nuestra separación. Ahora, hablemos de los próximos pasos, dije, con voz calmada y firme. Andrew, abrumado por la presión creciente, soltó una risa tensa, con los ojos llenos de lágrimas. A medida que las negociaciones continuaron, quedó claro que la ventaja era mía. Aceptó pagar la pensión alimenticia y compensar por el terreno en el que estuvo nuestra casa. Más tarde explicamos este arreglo a la familia que compró la casa, asegurándonos de que fueran tratados de manera justa y entendieran los nuevos términos. Al final, el resultado fue favorable para todos excepto para Andrew. Su reputación siguió deteriorándose a medida que los rumores que mi padre había esparcido sutilmente por toda su empresa cobraban fuerza, despojándole de su estatus y apagando cualquier esperanza de promoción. Eventualmente, la presión fue demasiada y Andrew renunció a su puesto. Mi padre me compartió la noticia, con una satisfacción evidente. Era difícil no verlo como un karma. Los beneficios mal habidos de Andrew, construidos sobre la explotación y el engaño, se habían desmoronado bajo el peso de sus acciones. Ahora, de regreso en la casa de mis padres, he encontrado consuelo y un nuevo propósito. Comencé a dar clases de costura, que, aunque modestamente atendidas por mujeres y niños locales, me han traído una inmensa alegría y satisfacción. Nunca imaginé que enseñar este oficio tan sencillo me traería tanta paz a mi vida, pero lo ha hecho. A pesar de no tener hijos propios, un sueño que alguna vez compartí con Andrew, he descubierto una nueva manera de compartir mis habilidades y pasiones con los demás. Este viaje me ha enseñado la resiliencia del espíritu humano y me ha mostrado que, incluso sin el futuro que alguna vez imaginé, la vida aún puede ser rica y llena de sentido.